Dos. Bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. En esta ocasión, quien les habla es Danfer Vidales, representante del Grupo 3, y tenemos como tema de presentación la clasificación de certificaciones ambientales para proyectos de inversión, categoría 1, 2 y 3, y sus pasos para clasificar. Bien, antes que nada mencionarles que la clasificación de certificaciones ambientales para proyectos de inversión es conocido por las siglas C, S, E y A, lo que, como bien suena, significaría CIA. ¿Qué es esta entidad? Bueno, esta es una entidad única y coordinada para todos los sectores públicos, con el objetivo de identificar, prevenir, supervisar y corregir los impactos ambientales negativos y significativos. Además, se menciona que con respecto al certificado ambiental que proporciona, es en la búsqueda de regular que no sea transversal, sino que efectúe igualdad para los sectores y entidades de los gobiernos regionales y locales. Es decir, que la decisión también toma como opinión las regiones y los lugareños, en este caso. Continuando, en esta imagen, como podemos ver, es una línea de tiempo en base a la creación y evolución del CIA. Como podemos ver, en el 2001 se implanta la ley del CIA. ¿Qué significa esto? Pues bueno, es recién en el 2001 donde se crea el CIA como una herramienta transsectorial de la gestión ambiental y de carácter preventivo. Es decir, reconocer la gestión ambiental actual o del momento y proporcionar mejoras como también medios de prevención. En pocas palabras, identificar y prevenir. Por otro lado, más adelante, ya para 2009, mediados y finales del 2009, se presenta el reglamento de la ley del CIA, en la cual en esta situación se agregan más funciones a esta entidad, como las de identificar y prevenir que ya tenía anteriormente, y ahora se toma en cuenta también el supervisar, controlar y corregir anticipadamente todo lo que respecta a los impactos ambientales con respecto a los proyectos de inversión que se vayan presentando de ahí para adelante. Como se puede seguir viendo en la línea del tiempo, vemos que hay un total de 6 aspectos más que fueron implementándose. En este caso, para el 2012, como bien se ve, agricultura y riego, y posteriormente vivienda, construcción, urbanismo y saneamiento. Para el 2014, hidrocarburos y minería. 2015, industria y comercio interno. Y por último, en el 2017, transportes. ¿Qué significa todos estos puntos que vinieron incluyéndose a lo largo del tiempo? Pues bueno, estos son reglamentos para regular los aspectos ambientales, según el sector que se esté aprobando. En este caso, para el 2012, los reglamentos que se estaban implementando para ello era solamente para agricultura y riego, vivienda, construcción, urbanismo y saneamiento, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Para qué ello? Pues bueno, esto para poder así que el CIA se encargue de evaluarlo y así aprobar estas certificaciones y tenga un mejor control con respecto a la información que se tiene de los proyectos de inversión. Por otro lado, también se menciona que desde ahí para adelante todos los proyectos de inversión puedan ser evaluados y públicos para el conocimiento de la gente, con el fin de tener opiniones y sugerencias al respecto de ello. Bien, continuando con ello, tenemos aquí lo que es la representación del CIA, en este caso, que tiene que estar avalado por 4 entidades más. En el triángulo amarillo, como vemos, con las siglas SINIA, como suena, SINIA,
que significa Sistema Nacional de Información Ambiental. Va a la mano con el CIA con respecto a los informes ambientales. ¿Por qué? Porque esta entidad lo que hace es facilitar información en torno a los aspectos ambientales para su uso. Es decir, indicadores, mapas temáticos, informes, todo lo que tenga que respectar al cuidado ambiental, al medio ambiente. Bien, en el triángulo celeste podemos ver con las siglas SNGRH, que significa Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Va de la mano también con el CIA, aportando una opinión técnica a favor de que plantee y dictamine medidas para el cuidado del agua. Adicionalmente tenemos en el triángulo verde, con siglas SINEFA, como suena CINEFA, que viene a ser el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el cual va a supervisar y fiscalizar, como bien el nombre lo dice, con la finalidad de que se cumplan las normas de cuidado del medio ambiente. Por último y no menos importante, claro, tenemos al triángulo rojo con las siglas SINANPE, que significa Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que va a proporcionar una opinión técnica para el CIA, promoviendo la conservación de áreas importantes de diversidad biológica, es decir, el cuidado del medio ambiente. Necesariamente tienen que participar estas 4 entidades ante cualquier proyecto de inversión, según teniendo en cuenta el tipo de proyecto, obviamente. Bien. Por otro lado, tenemos ahora lo que es la categorización de los estudios ambientales de los proyectos de inversión. En este caso tenemos las 3 categorías. Como bien se sabe, la categoría 1 es la categoría leve, que se conoce con las siglas DIA, o bien conocido como DIA. ¿Pero qué significa esto? Es Declaración del Impacto Ambiental. Por otro lado, la categoría 2, que es donde están los niveles de impactos ambientales negativos, moderadamente. En este caso se conoce con las siglas EIA-SD, que significa Estudio del Impacto Ambiental Semidetallado. Por último, la categoría 3, en la que presenta los niveles de impactos ambiental negativos y significativos, o totalmente altos, es decir, muy perjudicial, que es conocido con las siglas EIA-D, que significa Estudio de Impacto Ambiental Detallado. Bueno, aquí tenemos lo que es un cuadro resumen, donde se está explicando qué significa cada categoría para los proyectos de inversión en el marco del CIA. Como bien mencioné, en la categoría 1 se pueden incluir proyectos cuya ejecución no originan impactos ambientales negativos de carácter significativo. Es decir, que los impactos que puedan ocurrir sean totalmente leves o completamente controlables. Por otro lado, la categoría 2, como se menciona, incluyen a todos los proyectos cuya ejecución puedan originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos puedan ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. Obviamente que hay un poco más de rigurosidad porque ya comienza a presentar inconvenientes en el medio ambiente. Por último, la categoría 3 es la que incluye cuyos proyectos, sus características son de una alta envergadura y o localización, pueden producir impactos ambientales negativos significativamente, cuantitativa o cualitativamente. Bien. Aquí pasamos lo que significa la clasificación. Los proyectos de inversión, en este caso, de impacto ambiental, pasan por una clasificación en la cual la CIA va a comenzar a va a recibir todos estos proyectos y va a poner si es que son susceptibles a generar impactos o son proyectos que se republiquen o trasladen a otras partes del territorio. Como también, si en el caso son susceptibles de generar, se hace un estudio
ya sean modificaciones, ampliaciones o diversificación de proyectos. Esto pasa a la evaluación EVAP, ¿bien? En la cual va a comenzar a hacer lo que es la resolución de clasificaciones, donde el proyecto puede ser, según el tipo de impacto ambiental que provoque, puede terminar en la categoría 1 y automáticamente estaría haciendo su resolución de certificación ambiental. Es decir que lo más probable es que sea aceptado sin mucha demora. Por otro lado, si en el caso presente lo que es una clasificación 2 de categoría 2 o una de categoría 3, necesitan ser aprobados, por lo cual necesitan lo que es una opinión del servicio de la ANA y el CERNAR, quienes son los que están encargados. Para la clasificación 2 y 3, como vemos, esta es la misma proyección desde cómo inició y cómo terminaron. Ahora tienen que pasar entonces para una elaboración del EIA de acuerdo a los TDR. Es decir, la ejecución del proceso y la participación ciudadana. Estos proyectos van a tener que estar en juicio de palabras hacia los ministros, regidores, encargados de estos tipos de proyectos. Como podemos ver también, la población que se encuentra en el lugar del proyecto o que va a encontrarse en el lugar del proyecto tiene que brindar una opinión si está de acuerdo o no y qué acuerdos se pueden lograr y llegar para poder solucionar. Todo esto se va a realizar en lo que es un informe para el EIA y va a pasar a lo que es una evaluación. Para la evaluación, en este caso asumiendo que los proyectos de inversión de categoría 2 y 3 fueron aceptados, pasan a una resolución, es decir, una revisión y evaluación del estudio, en la cual ambas tendrán dos tiempos para ser dados como viables o no. En este caso, el de categoría 2, el EIA-SD, tiene una duración de 90 días, a comparación del EIA-D de categoría 3, que es de 120 días. Si la resolución es aprobada, su certificación por la certificación ambiental del EIA pasan a ser ya proyectos de resolución de certificación ambiental. Y es decir, comienzan ya a realizarse. Más o menos esta es la temática de un proyecto, de cómo se evalúa. Si bien vemos aquí, este es el inicio de un proyecto y obviamente tiene dos finales, el impacto cero y el impacto potencial. Asumiendo que termina en impacto cero, lo más probable es que pasa a lo que es la categoría 1, es decir, la clasificación DIA. Si es de impacto potencial, tiene que realizarse una evaluación o un estudio. Como tal, se plantea en este segundo recuadro que este impacto potencial tienen que plantearse medidas de prevención. Si con estas medidas de prevención se mantienen soluciones y ahora ya nos da lo que es un impacto cero o controlado, significa que ya está aprobado. Pero si no, los impactos aún no han sido evitados con estas medidas de prevención, significa que tienen que pasar a una tercera evaluación, en la cual se presentan medidas de mitigación, es decir, minimización y rehabilitación. Si los impactos son no evitados, en este caso los impactos no evitados, planteando con estas medidas de mitigación, nos da un impacto ambiental residual. Este impacto ambiental residual tiene que ser nuevamente estudiado. Es decir, si es tolerable, nos genera una verificación si es que realmente es cierto y se tiene que plasmar un tiempo de prueba o un tiempo para visualizar y tomar datos y que realmente ya está controlado, o si en este caso es no tolerable y como tal no viable para el medio ambiente, lo que significa que va a tener que volver a hacerse una medida más de evaluación. En este caso ya se utilizan lo que es las medidas de compensación ambiental. ¿Qué significa? Que se tienen que poner mayor rigurosidad y mayor importancia a esto, de lo cual nos puede delimitar en dos opciones. 1, no compensable,
es decir, no viable ambientalmente. Es decir, que el proyecto es totalmente dañino para el medio ambiente y como tal, lo más probable es que no sería aceptado. Y si es compensable, terminaría con una determinación de viable ambientalmente. Es decir, que ya se logró controlar el impacto ambiental. No significa que no contamine, significa que ya puede ser controlado y como tal es viable ambientalmente. Bueno, eso sería todo con respecto al tema de clasificación del certificado ambiental por parte del CIA entre la categoría 1, 2 y 3. Con eso me despido, muchas gracias con todos, hasta luego.